Muy buenas tardes a todos. Soy Antonio Parente, Product Manager del sector industrial en AGQ Labs. Encantado de saludaros. Anita, agradeceros enormemente la oportunidad que desde ARED nos brindáis para intentar transmitir nuestros conocimientos sobre la gestión de residuos industriales en demoliciones. Y nos preguntamos quiénes de los presentes no han dudado en algún momento de la correcta gestión de un residuo en particular o de la legislación aplicable que limita su valorización y o eliminación, o de incluso qué significa entidad acreditada en 17020 y cuáles serían sus funciones. Pues bien, nuestra intención hoy es dar respuestas a estas preguntas y aclarar nuevos conceptos que han surgido recientemente, sobre todo con la entrada en vigor del Real Decreto 646, que veremos más adelante, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Por último, para su mejor comprensión, realizaremos un caso práctico, un caso real en el que AGQ Labs ha participado en la caracterización de residuos de la desmantelación industrial de una central térmica. Esperamos que el webinar os sea de mucha utilidad y que podáis sacar el máximo beneficio posible. Así pues, comenzamos. Sin más, me gustaría también presentaros a EDED, que como muchos de los presentes ya sabéis, se trata de la Asociación Española de Demolición, Descontaminación, Corte y Perforación. Y además, ARED está de enhorabuena este año, ya que celebra su 40 aniversario. Felicidades desde AGQ. Hicieron un evento el pasado mes de septiembre y tuvimos la oportunidad de asistir. Os animo fehacientemente a que visitéis su web y descubráis vosotros mismos la gran labor que esta entidad desarrolla en el sector industrial y particularmente en el gremio de la demolición, descontaminación, corte y perforación. Pues bien, aunque muchos ya nos conocéis, me gustaría daros 3 pinceladas sobre AGQ Labs. Es un centro tecnológico químico con una fuerte presencia internacional, siendo nuestras principales áreas de negocio la alimentaria, la agronomía, medio ambiente, minería y salud y seguridad. Contamos con 11 centros, 11 laboratorios, 2 de los cuales se encuentran en España, ubicados en Sevilla y en Madrid. Cuentan con más de 850 empleados repartidos por las 25 filiales que tenemos en varios continentes y, para que os hagáis una idea, manejamos más de 500.000 muestras al año. En la siguiente slide podéis ver las acreditaciones con las que contamos a nivel internacional. Comentaros que en España somos entidad de inspección acreditada en todos los campos: suelos, residuos, aguas, atmósfera y ruidos, y entidad colaboradora de la Administración Hidráulica, además de entidad colaboradora de las diferentes comunidades autónomas. Centrándonos nuevamente en el propósito de esta presentación, para poder responder a las preguntas antes que os he formulado, encaminadas a la óptima gestión de los residuos en desmantelaciones industriales, queremos recordaros el punto de partida, conocido por la mayoría de los presentes, las siglas R, C y D, residuos de construcción y demolición. Ya en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición, año 2001-2006, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros el 1 de junio de 2001, se propuso, para el logro de sus objetivos, la elaboración de una normativa específica para este flujo de residuos. Fue en el año 2008 donde aparece el Real Decreto 105 y es la primera vez en España donde se regula la producción y gestión de los RCDs antes nombrados. No vamos a ahondar mucho en su contenido, pero sí os vamos a indicar brevemente, para que entendáis el curso de la presentación, las obligaciones que los productores y poseedores tienen con respecto a la gestión de los residuos. Os recordamos qué significa proveedor y qué significa, productor y qué significa poseedor. Productor es el titular de la licencia urbanística en una obra, o si esta obra no precisa de licencia, sería simplemente el propietario del inmueble. En cambio, el poseedor es la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos. Hay que tener en cuenta que esta figura no puede tener la condición de gestor, ¿de acuerdo? Paso a nombraros brevemente las obligaciones que tiene el productor de residuos con respecto a los residuos. Es necesario incluir un estudio de gestión de los residuos durante el proyecto de ejecución. También debe llevar un inventario de residuos peligrosos y debe disponer de la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos producidos. ¿De acuerdo?
Respecto al poseedor, aquí sí que nos vamos a parar un poco más porque es algo más importante, sobre todo para el tipo de persona que entendemos que nos está siguiendo. Hoy, el poseedor, os recuerdo, es la persona física o jurídica que tiene su poder en los residuos, siempre y cuando no sea un gestor. Sus obligaciones principales, ¿cuáles serían? Presentar a la propiedad un plan de gestión de residuos, entregar los residuos a un gestor autorizado y disponer de la documentación de esta entrega y de su transporte. Es necesario siempre conservar la trazabilidad del mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, ya el Real Decreto 105/2008 ya exige hacer una separación de los residuos en origen y que las fracciones no sean mezcladas. Lógicamente, esto es un tema cuya repercusión nos preocupa a todos. ¿Por qué? Porque es el poseedor quien va a sufragar los costes de la gestión de los residuos. Por lo tanto, todos sabemos que una correcta gestión de residuos que comienza con la prevención, la reutilización, reciclado y valorización se traducirá en una reducción de costes. Es importante que lo tengamos en cuenta. Llegados a este punto, he de comentaros también las últimas novedades al respecto, porque existen cambios. No sé si conocéis que se está trabajando en la nueva ley de residuos que entrará en vigor el próximo año y ya en el anteproyecto de ley se modifica la responsabilidad del productor. Es decir, pasamos de una responsabilidad delegada a una responsabilidad compartida con el poseedor. Creo que esto para muchos de los aquí presentes es algo muy positivo a tener en cuenta. Indicaros también que el nuevo texto incluye que la responsabilidad del productor no concluye hasta el tratamiento final adecuado de los residuos. Esta información supongo que la podréis ver porque ya está disponible este anteproyecto de ley. Esto modifica el modelo que se tenía en España de responsabilidad delegada y ahora el productor está obligado a asegurar un tratamiento final de los residuos y sobre todo a documentarlo. Es más, os doy más datos. En el artículo 20.4 de este anteproyecto de ley establece que el productor estará obligado a identificar los residuos antes de su entrega para su gestión. ¿Esto qué significa? Pues que si existe duda sobre su peligrosidad o no peligrosidad, será necesario determinarlo. Y este tema os lo vamos a mostrar un poco más adelante. Una vez estudiada la jerarquía de los residuos, en el que primero hay que priorizar la prevención, reutilización, valorización. ¿Qué ocurre si tenemos fracciones que no se pueden valorizar? Pues su única alternativa de gestión sería la eliminación o el depósito en vertedero. Por tanto, tendremos que tener claro qué obligaciones tendrán en este caso el poseedor / productor del residuo para su correcta gestión. Estas fracciones no valorizables. Me gustaría ceder la palabra a mi compañera Silvia Naranjo, quien nos ampliará el contenido al respecto. Quedo por aquí en la retaguardia y nos vemos al final de la presentación para resolver dudas. Gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Silvia Naranjo, soy gerente comercial de medio ambiente de AGQ Labs y, bueno, paso ahora a exponer las principales novedades del Real Decreto 646 de 2020, del 7 de julio. Este Real Decreto es de obligado cumplimiento desde el pasado julio de 2020. A ver. Pasado. Bueno, el objeto de este Real Decreto, como dice aquí, es establecer un marco jurídico y técnico adecuado para las actividades de eliminación de residuos mediante depósito, garantizar una reducción progresiva de los residuos depositados en vertederos y establecer medidas y procedimientos para prevenir, reducir e impedir los efectos negativos en el medio ambiente relacionados con el vertido. El fin último de esta norma pues, consiste en avanzar hacia una economía circular y cumplir con la jerarquía de residuos, como ha explicado antes mi compañero Antonio. Vale. Bueno, la primera directiva fue la de 1999 que se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 1481. Este Real Decreto ha sufrido numerosos cambios a lo largo de los últimos años y, bueno, el último de ellos fue la AAA, ¿vale? La 661 de 2013, que lo que hace es, bueno, modificar los anexos 1 y 2 y 3 del Real Decreto, ¿vale? Que venían de la decisión de 2003.
Por último, en 2015 salió un paquete, ¿vale?, de directivas europeas, una de ellas, la de 2018-850, ¿vale?, depósitos en vertedero. En definitiva, este Real Decreto responde a la necesidad de recoger la experiencia jurídica y técnica acumulada sobre la gestión de los residuos mediante depósito en vertedero en los últimos años. Bueno, como principales novedades, pues introduce unas nuevas definiciones. Residuos municipales. Se consideran como municipales los residuos industriales asimilables a urbanos. Y, bueno, se establecen unos objetivos de reducción de aquí a 2035. También introduce la definición de lote a efecto de establecer periodicidades en las caracterizaciones básicas. En residuos de producción irregular, un lote es la cantidad total de residuos contratada para su depósito en vertedero, que sería el caso vuestro, ¿no? En los desmantelamientos, ese tipo de residuos son considerados residuos irregulares. Y para residuos de producción regular, un ejemplo puede ser un lodo de una planta de tratamiento, una depuradora, pues la cantidad total de residuos que son enviados a vertedero para su depósito a lo largo de un año. Otra de las definiciones que introduce es la de celda. Es la subdivisión de un vertedero delimitada en sus flancos y fondo hidráulicamente aislada de otra, ¿vale? Refuerza la obligación del tratamiento previo de residuos, ¿vale? Y incluye, a diferencia del 1481, un apartado específico de tratamiento de residuos de RCD, que indica, aquí lo tengo, pues son los residuos, para los residuos de construcción y demolición, el tratamiento previo comprenderá como la clasificación y separación de las fracciones valorizables, es decir, cerámica, yeso, hormigón, ¿vale?, todas las fracciones valorizables, y así como el triturado y el cribado de dichas fracciones. En 2024 el Ministerio sacará una relación de residuos que no son aptos para el reciclado. Que no son aptos para eliminación. Luego, bueno, importante que incorpora la prohibición de diluir y mezclar residuos, ¿vale? Esto, digamos, la directiva del 99 se incluía, pero no se llegó a transponer en el 1481. Bueno, se introduce la posibilidad de instaurar tasas por parte de las administraciones competentes, es decir, las comunidades autónomas podrán incluir algunos impuestos adicionales a lo que se regula a nivel nacional. La caracterización básica, como antes, bueno, como antes ha comentado el compañero, ¿no?, que es la obligación la tiene el productor de proporcionar y clasificar los residuos, y las caracterizaciones básicas, por lo tanto, tendrán que ser efectuadas por el productor o poseedor de los residuos. Luego también introduce lo que tendrán que tener registrado tanto los productores como los gestores aquellos residuos que van a eliminación, ¿vale? Y ese archivo estará a disposición de las autoridades ambientales competentes y tendrá que tener, puede estar, te lo pueden solicitar hasta 3 años, ¿vale? Importante, introduce que el diseño de muestreo y las tomas de muestras para las caracterizaciones básicas sean por entidades de inspección acreditadas por ENAC en residuos, ¿vale? No puede ser en otro ámbito de acreditación, tiene que ser en residuos y conforme a la 7020, ¿vale? Y, bueno, y refuerza la inspección. Esto a vosotros, digamos, no es un requerimiento para vuestro sector, ¿no? Que sería para el del gestor final. Por último, bueno, antes del 9 de julio de 2022 se publicarán los requisitos mínimos exigibles para la clasificación de los residuos municipales. Y, bueno, en los dos últimos condicionados, bueno, son novedades, pero, bueno, más como para gestores finales, ¿no?, de residuos. Bueno, pasamos al procedimiento, ¿vale?, al anexo 2 de procedimiento y criterio de admisión de residuos, ¿vale? Este procedimiento es de obligado cumplimiento para los gestores. Y, bueno, todos los residuos destinados a vertederos están sujetos, ¿vale?, al procedimiento de admisión, con el fin de garantizar que la instalación de destino es adecuada a las características del residuo e incluye las siguientes operaciones previas: control documental, es decir, el contrato de tratamiento, documento de identificación, notificación previa de traslado, la comprobación, ¿vale?, que aquí son los 3 niveles: caracterización básica, pruebas de cumplimiento y verificación in situ, la inspección visual de los residuos recibidos, el pesaje y la inscripción en el archivo cronológico que hemos comentado antes, que aquí pongo el vertedero, pero también el productor tiene que tenerla a disposición, ¿vale? Y, bueno, importante, aquí es un extracto, ¿vale?, del Real Decreto 646, que te dice que la caracterización básica será obligada para todo tipo de residuos que vaya a eliminación.
Aquí pongo, bueno, un extracto de un anexo técnico de una entidad de inspección acreditada, ¿vale? Que se recoge que está acreditada para la actividad de caracterización básica conforme al 646 del 2020, ¿no? Que a la hora que vosotros tengáis que contratar a una entidad de inspección, pues, bueno, tenéis que fijar que tiene eso dentro de su, o sea, esa normativa dentro de su alcance de acreditación, ¿no? Para que os valga de cara a la administración y a vuestros clientes. Bueno, una caracterización básica, ¿cuáles son los objetivos? Pues obtener información básica del residuo, ¿vale? Básicamente. ¿Y qué debe de contener? Pues bueno, eso se indica en el punto 1.1.2 del anexo 2, ¿no? Origen del residuo y fuente, proceso de producción, tratamiento previo aplicado, datos sobre la composición del residuo. En el caso que no se pueda determinar analíticamente la composición del residuo, habrá que indicar las fracciones en peso que lo componen, ¿vale? Esto sobre todo es para residuos municipales y para vuestro caso para RCD. Aspecto del residuo, incluir fotografía, código LER, caracterización de peligrosidad en el caso de que sea un código espejo. Pasamos a la siguiente slide, ¿vale? Ahora continúo. Esto es un extracto de la lista europea de residuos, ¿vale? Donde se te indica cuáles son los residuos espejo, ¿vale? En vuestro caso, que estos son los residuos que normalmente manejáis, como podéis comprobar, hay bastantes residuos con código espejo, con lo cual, según la nota de la Subdirección General de Residuos sobre la clasificación de los residuos con código LER espejo, establece, en base a una sentencia, la 487 del 17 del Tribunal de Justicia Europeo, que el poseedor de un residuo que puede clasificarse con unos códigos espejo cuya composición no se conoce de antemano, está obligado a clasificar el residuo, a determinar dicha composición y a investigar la presencia de las sustancias peligrosas. ¿Vale? Y en el caso de que el poseedor del residuo no pueda analizar ese residuo por incompatibilidad o porque no existen técnicas analíticas para determinar si es peligroso o no, deberá de clasificarlo como residuo peligroso en aplicación al principio de cautela. ¿Vale? Entonces, bueno, pasamos al contenido de la caracterización básica. Entonces, bueno, eso en vuestro sector, el tema es que, bueno, que hay muchos residuos con código espejo. Habrá que también determinar la humedad, temperatura y pH, el punto de inflamación en caso de ser necesario, clase de vertedero al que debe de ir y, bueno, los parámetros críticos a vosotros, como comento, la tipología de residuos que vosotros manejáis, como no son, digamos, regulares, pues no tendréis que determinar parámetros críticos, ¿vale? ¿Cuándo hay que hacer las caracterizaciones básicas? Seguimos. ¿Con qué frecuencia se deben realizar las caracterizaciones básicas? Pues residuos que se producen regularmente en procesos bien conocidos, al menos en cada lote, es decir, una vez al año. Cuando se produzcan cambios en el proceso. Y residuos de producción irregular, pues cada lote que se envía a vertedero se debe de caracterizar. ¿Vale? Ahí dejo la definición de lote, que ya la he leído antes. ¿Vale? Bueno, las pruebas de cumplimiento son cada 500 toneladas y, bueno, la dejo aquí para que lo sepáis, pero no sería vuestro caso. Y la verificación in situ, esto es de obligación para el vertedero. La verificación in situ no la hacen ni los productores ni los poseedores de residuos. Por último, en criterio de admisión, ¿vale? Seguimos en el anexo 2, ¿vale? Del procedimiento y criterio de admisión. Digamos que hay 4 grupos, ¿vale? Hay criterio de admisión para inerte, criterio de admisión para no peligroso, criterio de admisión para residuos peligrosos que van a vertedero de no peligroso y criterios para los residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos. Respecto al primer grupo, ¿vale? De criterios de admisión para inerte, que sería eso en vuestro caso la mayoría, pues aparece una lista de residuos que están exentas de análisis regulados en el apartado 1.1.3. Es decir, no es necesario que cumpla con los valores de lixiviación que aparecen en el Real Decreto. Sin embargo, están obligados a hacer caracterizaciones básicas. Y en el caso de que sea un código espejo, pues hacer una caracterización de peligrosidad. En criterios de admisión para no peligroso, pues bueno, también te dice que hay una serie de residuos que están exentos de cumplir los valores de lixiviación, como los residuos municipales no peligrosos tratados y residuos de tratamiento de residuos municipales recogidos de forma separada. Pero, o sea, están exentos de cumplir los valores de lixiviación, pero sí tienen que hacer caracterización básica y con una frecuencia mínima trimestral el contenido de materia orgánica y la eficacia del tratamiento. Y, por último, los 2 últimos grupos no añado nada porque realmente no cambia con respecto a la anterior normativa. ¿Vale?
Nada, por aquí os dejo un flujograma, ¿vale? Que para que lo tengáis a vuestra disposición, si tenéis alguna duda de si es admisible o no vuestro residuo en un vertedero destino, pues nada, aquí lo dejo para vosotros y nada, dejo paso a mi compañera Malu, ¿vale? Que va a introducir el caso práctico. Buenas tardes. Pues nada, yo soy Malu Pérez y voy a daros un poco el caso práctico, ¿vale? Hoy os traigo lo que sería una caracterización de residuos de desmantelación de una central térmica, ¿vale? Lo que quiero, el alcance del caso práctico sería evaluar si ese residuo es peligroso o no y la admisibilidad posterior del residuo en vertedero de no peligroso en este caso, ¿vale? Es decir, haríamos lo que sería la caracterización básica de un lote de residuos. He elegido uno para vuestra tipología según la jornada de hoy. He querido centrarme en el LER 170604, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Siempre cuando vamos a hacer una caracterización básica, pues si la producción del residuo, como ha dicho Silvia, es regular o irregular, en vuestro caso probablemente siempre sea irregular, la cantidad que tenemos para evaluar cuántas tomas necesitamos hacer y, por supuesto, si el código LER es espejo o no, pues si tenemos que hacer la peligrosidad o no del residuo, ¿vale? En este caso, por este código LER, sería un espejo, por tanto, tendríamos que hacer la caracterización de peligrosidad y nos basaríamos en la guía del MITECO. Además, por ser un residuo de producción por lotes o irregular, haríamos la caracterización básica probablemente, dependiendo de las toneladas, con un número u otro de muestras. Y aquí es verdad que para un residuo que ya fuera caracterizado y que a lo mejor tú tuvieras más de producciones de 500 toneladas, podrías pasar a las pruebas de segundo nivel haciendo las pruebas de cumplimiento, pero en vuestro caso realmente no os aplica, porque seguramente por cada lote tengáis que hacer una caracterización básica. En nuestro caso, por ejemplo, y aplicando la normativa de economía circular, es muy importante tener toda la información de los residuos. Por eso siempre entregamos un formulario para obtener la máxima información. Lo primero que describimos es la tipología de trabajo. Si se tienen que hacer las pruebas de peligrosidad, en el caso, imaginaros de que no vayáis a hacer caracterización básica y primero queráis saber si es peligroso o no. Después, por ejemplo, si realmente vais a hacer la caracterización básica al vertedero en el que queréis que entre, no peligroso, inerte o peligroso. Y, bueno, en el caso de la prueba de cumplimiento, a lo mejor a vosotros no es que os afecten, pero nosotros lo dejamos recogido para tener la información que se le está pidiendo al poseedor del residuo. Luego recogemos los datos del solicitante, la descripción, por supuesto, del residuo, el tipo de residuo, su estado físico, la homogeneidad, si sabéis la granulometría en la que se encuentra, la imagen de cómo es el residuo, su proceso productivo, si dispone de código LER, cuál es la producción realmente que hay, si se puede producir en varios lotes o si es un residuo de producción regular por lo que sea, pues cuánta hay almacenada y cuánto se produce a lo largo del año y cómo se encuentra normalmente, si está copiado, si en el estado en el que se encuentra va a poder hacer la toma de muestras. Una vez que tenemos toda esta información, nosotros nos iríamos a realizar una planificación. Aquí en esta diapositiva os quiero dejar recogido desde la información previa que tenemos hasta la evaluación de conformidad que damos al final, todos los pasos que hay que seguir y las normas que hay que aplicar, tanto de la guía del MITECO como del Real Decreto 646. Es decir, todas las UNES por las que sí que tienes que pasar a la hora de realizar este muestreo y que sea por entidad de inspección. Entonces, las dejo aquí por si la queréis consultar. Y queda constado, sobre todo para la parte de peligrosidad, que la guía no es de obligado cumplimiento, es simplemente una guía, pero queda constado que más del 50% de errores que luego tenemos a la hora de los análisis es porque no se ha hecho un correcto muestreo. Entonces, es muy importante realizar estos trabajos bajo entidad de inspección y con una buena planificación de muestreo. ¿Qué debe recoger la planificación? Pues el código de la inspección, cliente y persona de contacto, el motivo por el que se hace la inspección, los procedimientos aplicables, que normalmente son de cada entidad sus propios procedimientos, fecha, hora y localización, las actividades que se van a desarrollar en campo, el material que se va a muestrear, la legislación de aplicación,
Por ejemplo, en este caso, pues entraríamos con el Real Decreto 646 y al hacer una caracterización básica de un espejo, entraríamos con la guía del MITECO, que recoge el 1357 y el 997 de 2017 para evaluar las 15 HP, los datos complementarios que se tengan que recoger, las previsiones de seguridad y las observaciones y especificaciones sobre el diseño de muestreo. ¿Quiere decir que las actividades a desarrollar en campo que nosotros recogemos en la planificación son las que se van a llevar a cabo? Deberían, pero no quiere decir que cuando vas a muestrear tengas que anotar o cambiar algo de tu planificación que has hecho del muestreo. En este caso, os quiero presentar del propio caso de la central la planificación que se llevó a cabo, ¿vale? En este caso, el residuo es un residuo, yo elegí una lana de roca, ¿vale? Es un residuo homogéneo en su conjunto, no se diferenciaban zonas o estratos, por tanto, la composición de estos no variaba en el tiempo, se generan de forma puntual y única, por ello se tratan como un lote. En el momento de la toma de muestra se disponía de todo el material generado, con lo cual nosotros previamente, sabiendo lo que había, ya podíamos hacer una estimación de las muestras que íbamos a tomar. Se diseñó, por tanto, una toma de muestra dirigida a obtener una máxima representatividad del residuo a evaluar. La forma de trabajo fue abriendo un hueco de aproximadamente 50 por 50 centímetros a lo largo del techo absorbedor y se toma primero una muestra puntual, simple para el análisis de amianto. Evidentemente, si una muestra realmente te está dando amianto, ya te está diciendo que ese residuo se tiene que caracterizar como un residuo peligroso. Si saliera que no tiene amianto, ya podríamos proceder al resto de análisis que se tienen que hacer, ¿vale? Después de esto, se tomarían 5 alícuotas del propio hueco que se ha abierto, por lo que tendremos un total de 5 alícuotas de lana de roca para componer una muestra compuesta que será la que se analice en el laboratorio para los diferentes ensayos de peligrosidad y admisibilidad en vertedero en el caso, evidentemente, como he dicho, de que no diera amianto, ¿vale? Una vez que se tienen las 5 alícuotas, se procede a una homogenización que se haría en este caso con una pala de residuos y luego directamente se guardaría con su correspondiente bolsa, bote o como se vaya a realizar, dependiendo de dónde vaya, para mandarla al laboratorio, ¿vale? Es evidente que el transporte y la conservación de las muestras es fundamental para todo el proceso. Aquí os dejo, por ejemplo, los datos estadísticos que nosotros lo que hacemos es, con una aplicación, vemos cuántas muestras o alícuotas tenemos que tomar, dependiendo tanto de las toneladas que tenemos como del grado de precisión al que queremos llegar. Además, nuestro sistema estadístico se basa en la norma UNECENTR 15310-1IN, que está recogida en la guía, y lo que nos dice, con lo que os he dicho, con las toneladas y la precisión, cuántas alícuotas o muestras deberíamos tomar. Para este caso, por ejemplo, se tomó una muestra con 5 alícuotas y nos lo dio nuestra herramienta estadística. Además, la planificación de muestras también debe recoger la información de las muestras compuestas, los equipos que se van a usar, la cantidad de muestras que vas a usar y los laboratorios a los que los vas a mandar. Evidentemente, siempre tenemos que pensar en la cadena de custodia y en la máxima información. Además, echamos también necesitamos siempre una imagen donde presentamos el emplazamiento o el punto de muestreo donde se va a realizar la toma. Aquí, por ejemplo, es verdad que no tenía una de previa, pero os he puesto una de las donde realmente realizamos ya la propia toma de muestra, ¿vale? Después, las fichas de muestreo de residuos se suelen hacer directamente cuando tomas el propio residuo, lo haces in situ y recoges tantas fichas de muestreo como residuos tengas. Ojo, no alícuotas. Las alícuotas entran dentro de cada ficha, pero cada muestra que tomarás independiente sí tienes que hacer una ficha de muestreo. Y además también rellenamos lo que sería la hoja de entrega de muestras al laboratorio, donde se recogen pues, los análisis que hay que realizar, sobre todo si hay que tener algo en cuenta, por ejemplo, para el tema del amianto hay que tener muchas precauciones para trabajar con él. Entonces, pues todo eso tiene que quedar recogido en sus hojas de custodia. Además, una vez ya vamos a la parte de realizar todos los ensayos, dejamos siempre y hacemos muchas fotografías porque en el informe tiene que quedar recogido tanto el emplazamiento como el lugar de toma de muestra, las fotos durante se hace la toma y el propio residuo que tenemos. Aquí, por ejemplo, os he presentado una de cada para que lo tengáis también en mente y siempre se deben de presentar en los informes finales.
¿Cuál sería nuestro alcance normativo en el que se basa el trabajo que estamos realizando, que estamos haciendo en este caso? Pues la Ley 22 de 2011 del suelo y de residuos y suelo contaminados, el Reglamento 1357 de 2014, por donde se describen las 15 HP de peligrosidad, la decisión de la Comisión, el Reglamento 440 de 2008, el Reglamento 997 de 2017 para la evaluación del HP14 y el Real Decreto 646, tanto para realizar las caracterizaciones básicas como para el cumplimiento de todos esos límites para depósito en vertedero. ¿Cuál sería el alcance técnico al que nos enfrentamos en este trabajo? Pues como tenemos que evaluar las 15 HP, una vez que tú conoces toda la información del residuo, estimas o sabes cuáles son los parámetros que debes analizar. Además, si hay algún HP que puedas descartar por la propia composición del residuo, pues lo haces previamente. En este caso, nosotros teníamos las 15 HP con los ensayos que veis, ¿vale? Por ejemplo, la explosividad, combustibilidad e inflamabilidad, nosotros de primera detectamos que por el tipo de residuos no le vamos a hacer ningún ensayo analítico porque podríamos descartarlas sin hacer ensayo. En cambio, sí teníamos que medir el pH, los metales totales, que en este caso hicimos los 17 que recoge la guía del MITECO y, por supuesto, el amianto, que fue lo primero que se hizo. Si no daba amianto, realizamos el resto de ensayo. Metales y pH para la peligrosidad y, por otro lado, realizamos el plan analítico del 646 para ver la admisibilidad en vertedero de no peligroso, ¿vale? Una vez que obtenemos todos los datos, nos vamos a evaluar tanto ese pH como los metales en la guía INERI francesa. Nosotros, una vez metemos los datos, lo que nos dice la guía INERI es en qué HP tenemos que hacer hincapié y cuáles son las sustancias que tenemos que medir, porque si realmente nos salta, es que tenemos que evaluar las sustancias por si la tiene ese residuo, ¿vale? En este caso, simplemente os he puesto un ejemplo de un dato de plomo que, como podéis ver, te salta el HP6, HP7 y HP10. Pues en este caso tendríamos que irnos en detalle a evaluar qué sustancias son las que pueden estar dándonos interferencia ahí y ver si nuestro residuo las tiene presentes, evidentemente por el estudio que hemos hecho y por el proceso productivo del propio residuo. ¿Vale? Esta simplemente sería lo mismo, pero la parte orgánica. Y una vez obtenemos todo eso, empezamos a realizar las evaluaciones de las HP en detalle. Aquí simplemente he hecho la evaluación de la HP3 y la HP11, por poner un ejemplo, porque no iba a evaluar las 15 HP. Por ejemplo, primero hacemos una descripción de lo que sería la HP. Por ejemplo, la de la inflamación, pues te explica el residuo líquido, el residuo sólido, cuáles son las distintas temperaturas o que deben alcanzar para considerarse si un residuo es inflamable o no. En nuestro caso, por ejemplo, dado las características del residuo de la grana de roca y por el origen de la muestra, proponemos la clasificación como que no era HP3, no es inflamable. Y, por ejemplo, para la HP11 en mutágeno no pasa lo mismo, sino nosotros tenemos una serie de sustancias con una concentración en la cual, si vemos que por los ensayos que hemos realizado sobre el residuo no existe sustancia que superen el porcentaje del 0,1, podemos proponer ese residuo como que tampoco tiene el HP11. Siempre que tengamos alguna duda, por el principio de cautela, debemos poner la HP, ¿vale? En el caso de no tener claro el proceso productivo, de que algo no nos cuadre o hay que tener mucho cuidado a la hora de la evaluación y tener siempre en cuenta ese principio de cautela. Una vez que nosotros en este caso evaluamos todas las HP, pues nos dimos cuenta que no se ponía la clasificación, no había clasificación de ninguna y entonces asignábamos el código LER, que es, por ejemplo, el que yo os he puesto al principio. Ya partíamos de la base de que sabíamos ese código LER. Además, en este caso, pues se evaluó la admisibilidad del residuo, o sea, según el Real Decreto 646, en la que se decía si era admisible o no para vertedero de no peligroso. ¿Qué recogía? Pues Silvia ha entrado antes en detalle en esto, pero bueno, por enfatizarlo, fuente y origen del residuo, proceso de producción del residuo, descripción del tratamiento previo, datos sobre la composición del residuo, dudas sobre la composición del residuo, datos sobre la composición del residuo, aspectos del propio residuo, el código LER, información para la admisión en el vertedero correspondiente, clase del vertedero al que es admisible, si hay que tener alguna precaución adicional con el residuo que estamos tratando, comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización,
Variables principales en las que se basarán las pruebas de nivel 2 en el caso de que las haya, estas pruebas de cumplimiento. Imaginaros que tuvierais un residuo continuo en la que haciendo la caracterización básica os dieran unos parámetros críticos. Pues la evaluación de esos parámetros críticos cada 500 toneladas, en vuestro caso seguramente no lo tengáis. Y en el caso de la comprobación, las verificaciones que hay que hacer in situ, que serían las pruebas de tercer nivel, que ya se hacen cuando ese residuo pues llega a la planta. Por mi parte, pues os he dejado más o menos recogido lo que sería el caso práctico. Ahora entiendo que se quedará un poco abierta una mesa redonda o de preguntas por si tenéis alguna duda y ahí tenéis nuestros contactos para cualquier duda que queráis, de todas maneras.